Bueno, pueden comenzar ya. Buenas tardes, soy Jerónimo. Nosotros somos el grupo 18 y vamos a hablar de la pasteurización, que es una operación unitaria. Esto quiere decir que en el proceso solamente se dan cambios netamente físicos. La pasteurización en sí es un tratamiento térmico que se aplica a alimentos para inactivar microorganismos que producen enfermedades. No así no se eliminan las esporas que resisten al calor. La temperatura de trabajo es inferior a 100 grados centígrados, como dice la diapositiva, y varía, depende de que se quiera pasteurizar. Por ejemplo, si es un alimento líquido, la temperatura de trabajo es de entre 72 y 85 grados centígrados durante 20 segundos. En cambio, si es, por ejemplo, un alimento que se quiere envasar, la temperatura va a ser de entre 62 y 68 por un tiempo más largo, aproximadamente 30 minutos. Ahí en la foto se puede ver, por ejemplo, a qué alimentos se aplica la pasteurización: queso, leche, cerveza, helado. ¿Para qué se hace esto? Para aumentar la vida útil de los alimentos, al eliminar los microorganismos. Hay tres tipos principales de pasteurización: BAT o lenta, cual fue el primer proceso que se descubrió, por así decirlo, que está prácticamente en desuso. Este consiste en calentar el alimento hasta los 63 grados centígrados y luego se lo enfría para envasarlo. Después está la HTST, cual significa alta temperatura en corto tiempo, en la cual se calientan entre 71 y 89 grados centígrados durante 15 segundos los alimentos, y esto permite trabajar en grandes volúmenes de manera rápida y con poco equipamiento. Esto hace que este sea el método más extendido a nivel industrial. Después está la UHT o ultrapasteurización, cual es exclusivamente de flujo continuo. No puede tratarse por lotes. La temperatura de trabajo es de 150 grados centígrados a aproximadamente 2 segundos. Y luego se lo enfría a temperatura ambiente el alimento, y en este caso la degradación es mínima, la degradación del alimento. Es importante también establecer una diferencia entre esterilización y pasteurización. La diferencia principal es la temperatura de trabajo. Como dije, la temperatura de trabajo de la pasteurización es menor a 100 grados centígrados para no afectar las características físico-químicas del alimento. Solamente se quiere inactivar la mayor parte de microorganismos que puedan producir enfermedades. En cambio, en la esterilización se trabajan a temperaturas mayores a 100 grados centígrados con la finalidad de sí eliminar la totalidad de microorganismos y las esporas que pueden resistir al calor. Los productos que se esterilizan se pueden después almacenar a temperatura ambiente. En cambio, los que se pasteurizan tienen una vida útil más corta y necesitan de refrigeración. Las contras ahora de la esterilización es esta reducción del valor nutricional por trabajar a temperaturas tan elevadas, y las contras de la pasteurización son este tiempo de vida más corto por las temperaturas menores y no eliminar la totalidad de estos organismos. Bueno, yo soy Claudia Gino Juliana y voy a hablar acerca de los equipos. Los equipos que se utilizan en la pasteurización son los mismos que se utilizan en la esterilización. Voy a hablar del procesamiento térmico a una temperatura ultra alta, más precisamente el intercambiador de calor de placas. Este consiste en una serie de placas de acero inoxidable que se encuentran apiladas y separadas por juntas o empaques, como podemos ver acá. Lo que hacen las juntas es dirigir el medio, que puede ser vapor de agua, y el producto hacia canales distintos. El producto va a ingresar por un orificio en una esquina y va a salir por la esquina opuesta, y el medio de calentamiento o enfriamiento tiene una trayectoria opuesta. Las placas son corrugadas, pueden tener diferentes modelos, como podemos ver acá. Esto genera mayor turbulencia y aumenta la superficie de contacto, y en consecuencia acelera el proceso de calentamiento. Estas placas se van a colocar de manera inversa e intercalada. Viendo a partir de la imagen que está a la derecha, la primera placa vamos a colocar normalmente, por decirlo así, y la segunda vamos a colocarla de manera inversa, y así sucesivamente vamos a intercalarlas.
Eh, a causa del estrecho espaciamiento, este método es muy útil para fluidos de baja viscosidad y tienen altos coeficientes globales. Y las placas se van a montar de tal manera que se puedan sacar fácilmente para ser lavados y desinfectados. La animación muestra el principio del funcionamiento de un intercambiador de placas conjuntas convencionales. Como nombré algunas partes ya, las placas, las juntas, eh, también el bastidor, que es la parte azul, el medio, que generalmente es vapor de agua, ingresa, en este caso por la esquina superior izquierda, por acá, se genera el C de energía y sale condensado, y por el otro lado va a entrar el producto y va a ser el que absorbe energía y sale a la temperatura deseada. Como dije anteriormente, se genera únicamente un intercambio de energía y no de materia. Los intercambiadores de calor de tipo placa generalmente incluyen varias secciones. La sección de calentamiento, en la que se utiliza el vapor de agua caliente para poder elevar la temperatura del producto a la que se necesita para esterilizar. Y el producto luego pasa a través de un tubo de retención donde se mantiene la temperatura de esterilización el tiempo suficiente para que pueda alcanzar la probabilidad de una unidad no estéril. La sección de regeneración, que es con el fin de ahorrar energía, se utiliza una sección para recuperar el calor tanto como sea posible de el producto que se encuentra caliente y transferir al producto que todavía no se dio energía al producto entrante sin procesar. La sección de enfriamiento, en esta sección se utiliza agua fría para disminuir la temperatura a una adecuada para realizar el empaquetamiento o almacenamiento. El gasto a través de este sistema es crítico y se controla por medio de una bomba de alimentación rotatoria de desplazamiento positivo, que generalmente se coloca entre la sección de regeneración y la sección de calentamiento. Yo soy Oriana y voy a hablar sobre otros tres tipos de intercambiadores. El primero es el intercambiador de calor con tubo en espiral sencillo. Como resultado de una presión alta, en este tipo de intercambiador de calor, el producto es forzado a pasar por un tubo en espiral que se encuentra dentro de una coraza, como se ve en la imagen. El medio de calentamiento o enfriamiento que pasa por la coraza circundante calienta el producto, y este tipo de unidad es apropiada para líquidos de viscosidad baja y media con poco o nada de materia en forma de partículas, como pueden ser tipos de cremas, salsas espesas, etc. Otro es el intercambiador de calor con tubo dentro de un tubo sencillo. El alimento pasa a través de un tubo interno y medio pasa por el tubo circundante, como se ve en la imagen. Este sistema es apropiado para líquidos que contienen partículas de hasta 3/4 de pulgada de diámetro, como pueden ser fruta picada, sopas, purés, etc. Y por último, el intercambiador de calor con tubos dentro de tubos múltiples dentro de la coraza. En este tipo de intercambiador de calor, el producto pasa por varios tubos dentro del mismo tubo exterior. Los tubos de diámetro pequeño aumentan la rapidez de calentamiento, pero limitan el uso a un producto de baja viscosidad con partículas muy pequeñas. La inyección de vapor. En este sistema el producto se rocía con vapor después del procesamiento. Se utiliza el enfriamiento evaporativo para eliminar el exceso de agua. Otro proceso similar a este es la infusión de vapor. Este es similar al anterior, excepto que el alimento es rociado en el vapor. En la imagen se ilustra un sistema representativo de infusión de vapor, y en este también se utiliza el enfriamiento evaporativo para eliminar el exceso de agua. A continuación voy a describir el sistema de procesamiento UHT típico. En la imagen se presenta un diagrama típico simplificado de una unidad de procesamiento aséptico, lo que podría utilizar para procesar jugo de fruta en una planta piloto. En este ejemplo, el alimento se calienta y enfría con un intercambiador de calor de placas.
Los pasos de este sistema son 8 y empieza con el jugo sin tratar, se carga en un tanque de balance, luego entra en un desaerador donde se elimina el aire mediante una bomba de vacío. Una bomba centrífuga de alta presión transporta el jugo a la sección de regeneración de un intercambiador de calor, donde se recupera el jugo procesado para calentar parcialmente el nuevo jugo. Una bomba alimentadora de desplazamiento positivo impulsa el jugo a un gasto volumétrico controlado hacia la sección de calentamiento, donde se emplea agua caliente para que el jugo alcance la temperatura de procesamiento adecuada. Luego el jugo ya calentado pasa a través de un tubo de retención. En este tubo se mantiene un tiempo necesario para que el procesamiento sea adecuado. El tiempo que esté en el tubo es determinado por variables como, por ejemplo, la característica del flujo del jugo, la longitud del tubo, entre otras. A la salida de este tubo de retención se examina el jugo. La temperatura, si es inferior a la requerida para que el proceso se considere como exitoso, por una válvula guiadora regresa al comienzo del proceso y vuelve a procesarse. Y si la temperatura es correcta, pasa a la sección de regeneración donde transfiere calor para calentar el jugo entrante, como se decía al comienzo. Luego se enfría el jugo a temperatura ambiente, jugo líquido, alimento, a una temperatura cercana a la que va a ser almacenada en la sección de enfriamiento. Y mientras se da todo este proceso, simultáneamente en el diagrama se puede ver que arriba se están esterilizando empaques para almacenarlos. Es así como entonces al final se lleva a una llenadora aséptica, lo que quiere decir que no tiene gérmenes que puedan provocar infecciones, el jugo, alimento líquido, ya pasteurizado o esterilizado, y se lo envasa en los envases estériles. Bueno, buenas tardes, yo soy Nelia y voy a hablar sobre los factores que afectan en el proceso de la pasteurización. Bien, no todos los alimentos van a responder de manera igual al tratamiento de la pasteurización. Por ejemplo, hay factores que pueden afectar ya sea de manera positiva o negativa a la eficiencia que tenga el proceso. El más representativo en este caso es la acidez que tenga el producto, que es la que va a determinar la supervivencia que tengan los agentes patógenos. En la pasteurización es conveniente también trabajar por debajo de un pH de 4,5 para que así las bacterias no se puedan formar ni crecer. Y en alimentos que tengan un pH que sea más elevado, va a ser necesario un tratamiento con una temperatura que también sea más alta, como por ejemplo es en el caso de la leche, las verduras, la carne, etc. También hay otro factor que son los organismos que son más resistentes y más difíciles de eliminar, que estos son los que son capaces de poder sobrevivir a bajas temperaturas. Pero, sin embargo, esta resistencia que tienen los agentes patógenos también va a depender del pH que tenga el alimento. Entonces, si podemos controlar estos parámetros, también se va a poder controlar la resistencia que tengan los agentes patógenos. Y bueno, acá hay una imagen que es la de la acidez cuando se trabaja un pH inferior a 4,5, que el objetivo específico es realizar una inactivación enzimática, y cuando tenemos un pH superior a 4,5 lo que hace es destruir los gérmenes patógenos. También tenemos otro factor que puede afectar también al rendimiento, digamos, de la pasteurización, que es la capacidad calórica, que esto sería la cantidad de energía que hay que aplicar por unidad de masa del alimento para que así suba su temperatura. En aquellos alimentos que necesitan más energía para aumentar su temperatura, van a necesitar también de un proceso que sea como más severos que aquellos que aumentan de forma rápida la temperatura. Por último, también tenemos otro factor que va a influir en la pasteurización, que es la forma física que tenga el alimento. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, no sé, un alimento que tenga una forma esférica. En este va a resultar más difícil tratarlo que uno que, por ejemplo, tenga una
forma plana, digamos. Y bueno, y esto es debido a la superficie exterior que estos tienen. Después tenemos los efectos sobre los alimentos, que como se trata de un tratamiento térmico, es inevitable que surjan algunas alteraciones en las características, tanto físicas como químicas de los alimentos. En este caso puede ser, por ejemplo, el color, el aroma, las vitaminas. Las vitaminas sufren alteraciones, pero son mínimas, digamos, y como que no son casi inapreciables. Y con respecto al color, por ejemplo, en los jugos de frutas puede aparecer ¿cómo se dice esto? Pardeamiento enzimático, que es cuando surge un oscurecimiento del color del alimento, o por ejemplo en el caso de la leche, que debido a la homogeneización, que es cuando se reducen los glóbulos de grasa, también pueden aparecer diferencias en el color blanco que tenga la leche. También otro de los efectos es el aroma, que también este se puede alterar. Por ejemplo, en los jugos pueden aparecer importantes pérdidas, digamos, de lo que es el aroma, pero por suerte hay como industrias, empresas y fábricas que disponen de sistemas de recuperación de aromas que sirven para poder solventar las pérdidas del olor. Y por ejemplo en la leche, la eliminación de aroma es beneficioso, ya que de esta manera también desaparece el olor a heno que tiene. Después, bueno, esta es la bibliografía que utilizamos. Y bueno, y este es el fin de nuestra presentación. ¿Alguna duda? Sí, una observación. Ustedes al principio, en la primera filmina, mostraron los quesos, y los quesos no se pasteurizan. Ahí están. Ah, sí, sí. Porque el queso es un alimento que está, podemos decir, vivo, ¿no es cierto? En el sentido de eh, que una vez que se hace el queso se sigue haciendo el proceso en el cual los fermentos van trabajando y le van dando las características al queso, ¿no es cierto? Ujú. Ah, bien. Entonces, los únicos quesos que se pasteurizan son los quesos untables, ¿no es cierto? Los quesos elaborados en el sentido de que, aparte del queso, tienen otras componentes, digamos, y alguna propiedad particular, ¿no? Como te digo, los untables, pero los quesos normales no se ve. Pues si no deja de ser, digamos, paramos la actividad, digamos, microbiana y el queso deja de tener muchos de sus atributos. Ujú. Ok. Bueno, profe, ahora la eliminamos también para poder No, mandársela. o sea, lo que sí se trata es la leche, ¿no es cierto? La leche tiene que estar tratada, digamos, pasteurizada, para hacer el queso, digamos, justamente para evitar que aparezcan microorganismos que no sean los que uno digamos, le inocula a la leche para formar el queso de la variedad que uno quiere, ¿no es cierto? Así que, en realidad el resto de la presentación está bien. Está bien, han Sí. tocado todos los temas. Una observación, no observación, es un comentario nomás, sobre todo para el resto de los chicos. O sea, el grupo trató todo lo que se refiere a tratamiento térmico en línea, sobre el producto que está en proceso, antes del envasado. Pero también se puede realizar la pasteurización o la esterilización sobre el producto envasado, que es lo que normalmente se realiza en conservas,
conservas en frascos de vidrio, conservas en frascos metálicos. Acá no, ellos prácticamente trataron todo sobre lo que es procesamiento en línea. No es el único método de pasteurización o de tratamiento térmico de los alimentos. Sí, es exacto, digamos. Pero lo que han hecho está bien, digamos. Está muy bien, muy bien. muy conciso y justo los puntos interesantes. Gracias, profes. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Ok. El siguiente grupo tenía compresores, el grupo Compresores. 19. ¿Quién comparte el grupo 19? ¿Están presentes? Sí, profe, ahí mi compañera ya comparte. Ok. Ahí se ve bien. Sí. Bueno, buenas tardes, profes. Nuestro grupo está conformado por Gold Ariadna, Horizon Ana Paula, Lescano Lara y Bonet Montserrat, y vamos a desarrollar el tema de compresores. Los compresores son máquinas que tienen como finalidad principal aportar una energía a los fluidos compresibles, que pueden ser gases y vapores, y lo que hacen es hacerlos fluir aumentando al mismo tiempo su presión. Esta última característica del aumento de su presión es la que la distingue o la diferencia de los soplantes y de los ventiladores, que si bien manejan grandes cantidades de fluidos compresibles, no modifican notablemente la presión. Los compresores, además de desplazar los fluidos y aumentar la presión, también modifican la densidad y la temperatura del fluido compresible. Se utilizan en diversos ámbitos, como por ejemplo en un aire acondicionado, en una heladera, en un refrigerador, también en la industria y en ciertos sistemas de generación eléctrica. El compresor admite un gas o un vapor a una presión determinada y lo descarga a una presión superior. Y la energía necesaria para efectuar este trabajo la proporciona un motor eléctrico o una turbina de vapor. Podemos definir 4 etapas de un compresor de aire: aspiración, desplazamiento, compresión, que no siempre se aplica en todos los casos, y escape. Y los compresores de aire se pueden clasificar de una manera determinada. Tenemos 2 clasificaciones principales: las de desplazamiento positivo y los dinámicos. Las de desplazamiento positivo, a su vez, se subclasifican en alternativos y rotatorio, y los dinámicos en radial y axial. Bueno, como dijo mi compañera, hay varios tipos de compresores. Yo les voy a hablar del desplazamiento positivo, de los de desplazamiento positivo, que se dividen también entre alternativos y rotatorios. Los alternativos, a su vez, también se pueden dividir entre de pistón y diafragma, y el de pistón puede ser de simple efecto o de doble efecto. Los compresores alternativos tienen un principio de funcionamiento, el cual está basado en una disminución de un volumen de aire recibido a una presión atmosférica y confinado en una cámara. Tienen una cavidad que permite que un volumen de aire entre a su presión atmosférica, y después esta cámara se vuelve más pequeña, haciendo que su volumen disminuya y aumentando la presión. Eso también va a tener un efecto en la temperatura, que va a hacer que aumente la temperatura. Bueno, como había dicho anteriormente, los alternativos pueden ser de pistón o de diafragma. Los de pistón se pueden comparar con un inflador de una bicicleta, como vemos acá en la imagen, ya que podemos ver que hay una cámara rectangular en la cual tiene un pistón, que cuando lo subimos entra aire por un orificio. Una vez que la cámara está llena, los orificios se cierran, el orificio de entrada se cierra, el pistón desciende y va comprimiendo ese aire que está dentro. Una vez que el aire está comprimido, el orificio de salida se abre y el aire sale.
Obviamente, los compresores de pistón no tienen la forma de un inflador de bicicletas. Esto fue a modo de ejemplo para que se entienda mejor. ¿Puedes pasar la diapositiva, no? Los industriales se parecen más a lo que podemos ver acá en la foto, en los cuales, como podemos ver, tienen una válvula de entrada por donde entra el gas, el pistón desciende, la cámara se llena y se cierra la válvula de entrada, luego el pistón asciende y se comprime el gas. Y después el gas sale por la válvula de salida. Bueno, los compresores de pistones pueden ser de simple efecto o de doble efecto. En el caso de los de simple efecto son como habíamos visto hasta recién, y en el caso de los de doble efecto son iguales con la diferencia de que tienen dos cámaras en los dos extremos del pistón. Entonces van a comprimir aire en las dos cámaras al mismo tiempo. Es por eso que se dice que tiene doble efecto, ya que tiene el mismo efecto que un compresor simple, solo que dos veces en el mismo tiempo, digamos. Cada cámara tiene su válvula de entrada y de salida y funcionan al mismo tiempo, como ya dije. También tenemos los compresores de diafragma, como había dicho anteriormente, que son muy parecidos a los de pistón, pero la diferencia justamente es que tienen un diafragma, y la principal característica es que el aire que entra a los compresores de diafragma nunca está en contacto con el resto del compresor, digamos, con los otros elementos metálicos. Solamente va a entrar en contacto con el diafragma. Entonces, al igual que los compresores que habíamos visto anteriormente, van a tener una válvula de entrada, el aire va a entrar por ahí, el pistón desciende, se llena la cámara, se cierra la válvula, el pistón asciende y va comprimiendo el diafragma, y por ende se comprime el aire que está en el diafragma. Una vez que está comprimido, se abre la válvula de salida y el gas comprimido sale. Bueno, siguiendo lo que comentaba mi compañera, quien habló de los compresores de desplazamiento positivo alternativos, yo les voy a contar un poco sobre los compresores rotativos. Estos son compresores que trabajan mediante rotores y se clasifican, que a su vez se clasifican en 4, de lóbulos, de tornillo, de paletas y de scroll. Los compresores de desplazamiento positivo rotativos de lóbulos son compresores que poseen dos rotores en forma de 8 que giran de manera sincronizada uno contra otro. Por tanto, su giro es ordenado e inverso de los dos rotores dentro de una carcasa. Estos, al mismo tiempo, crean concavidades en las cuales el gas se desplaza de un extremo a otro. Sus características, como dicen en la diapositiva, son que producen altos volúmenes de aire seco relativamente a baja presión, que es un sistema simple de funcionamiento muy parecido a la bomba de aceite del motor de un auto, es de pocas piezas de movimiento y son lubricados. Los rotores pueden ser bilobulares o trilobulares, y los lóbulos solo desplazan el gas, no lo comprimen. Acá hay un video donde se muestra más o menos cómo funcionan estos tipos de compresores. Ahí está. Los compresores de tornillo, también llamados helicoidales, son de dos rotores, al que se les suelen llamar a uno de los dos macho y a otro hembra, y son paralelos y horizontales en forma de tornillos, que giran en sentido contrario en el interior de la carcasa. También forman concavidades, igual que los que nombré anteriormente, que desplazan el aire de un extremo a otro. Estos compresores, las cámaras de entrada y de salida son de diferentes tamaños y expulsan un aire con mayor presión. Las características son que son silenciosos, pequeños y de bajo costo, tienen un flujo continuo de aire o fácil mantenimiento
y presiones y volúmenes moderados. Acá hay un video también de cómo funcionan. Los comprensores de desplazamiento positivo rotativos de paletas funcionan con un solo rotor compuesto de paletas deslizables que giran excéntricamente por dentro de una carcasa, y estas paletas pueden salir y entrar del rotor cambiando el área de almacenamiento del gas. Las cámaras toman el aire y lo comprimen llevándolo hacia el escape. Sus características es que es silencioso y pequeño, tiene un flujo continuo de aire, buen funcionamiento en frío, sensibles a partículas y tierra, de fácil mantenimiento y presiones y volúmenes moderados. Acá en el video se ve cómo giran y las paletas van subiendo y bajando a medida que giran. Y también tiene cámaras de entrada y de salida de distintos tamaños. Y por último, son los comprensores de desplazamiento positivo rotativos de scroll, que su desplazamiento es orbital, tiene una comprensión por reducción de volumen, y está formado por dos roteros de forma espiral, donde uno de los espirales es fijo y el otro es móvil, y funcionan a base de motor. Están montados por un desfase de 180 grados, lo que permite que el movimiento cree en cámaras de aire. Tienen una buena resistencia frente a los esfuerzos causados por la llegada al comprensor de líquido o partículas sólidas, ausencia de válvulas, pequeño número de partes móviles y excelente nivel sonoro. Yo voy a hablar de la otra clasificación de compresores, que son los dinámicos. En esta clasificación de compresores dinámicos, o también llamados turbocompresores, existen solamente dos tipos, que son los de centrífuga y los de flujo axial. Una de las características que los resaltan entre los otros compresores es su entrega de flujo uniforme usando pocas piezas móviles. Los turbocompresores dinámicos funcionan según el principio de la dinámica de los fluidos, en donde el aumento de la presión no se obtiene a través del desplazamiento y reducción de volumen, sino por efectos dinámicos del aire. En otros términos, sería que el aire se pone en circulación por medio de una o varias ruedas de turbina. Los compresores radiales o de centrífuga son unidades de múltiple etapa que contienen una serie de impulsores en un solo eje que gira a velocidades altas en una coraza maciza. Un compresor centrífugo se caracteriza por su flujo de descarga radial. El aire se aspira al centro de un rodete giratorio con hojas radiales y las fuerzas centrífugas lo empujan hacia el perímetro del rodete. El movimiento radial del aire produce de manera simultánea el aumento de la presión y genera una energía cinética. Antes de dirigir el aire hacia el centro del rodete, la siguiente etapa del compresor, esto pasa a través de un difusor y una voluta donde la energía cinética se va convirtiendo en presión. Cada etapa ocupa una parte del aumento de presión general de la unidad del compresor. Los canales interiores conducen el fluido desde la descarga de un impulsor hasta la entrada del siguiente. Estas máquinas comprimen volúmenes enormes de aire o gas procesado de hasta 340.000 metros cúbicos por hora, hasta una presión de salida de 20 atmósferas. Las máquinas de menor capacidad descargan a presiones de hasta varios cientos de atmósferas. Las unidades que operan a alta presión requieren un enfriamiento entre las etapas. En la imagen podemos ver el interior de un compresor de centrífuga. Los compresores de flujo axial son aquellos que tienen un flujo axial por el cual pasa el aire o el gas a lo largo del eje del compresor a través de las filas de hojas fijas y giratorias.
De esta manera, la velocidad del aire se incrementa al mismo tiempo que las hojas fijas convierten la energía cinética en la presión. Por lo general, se incorpora un tambor de compensación en el compresor para poder contrarrestar este empuje axial. Normalmente los compresores axiales son más pequeños y ligeros que sus compresores centrífugos equivalentes y suelen funcionar a velocidades más altas. Se utilizan para flujos constantes y de alto caudal volumétrico a una presión relativamente moderada, como por ejemplo en los sistemas de ventilación. Las aplicaciones de los compresores de flujo axial, bueno, como dije anteriormente, una de sus aplicaciones son los sistemas de ventilación. También, dada su elevada velocidad de rotación, están perfectamente acoplados a las turbinas de gas para poder generar electricidad, propulsar aeronaves y motores de barcos de alta velocidad, y también estaciones de potencia de pequeña escala. También se usan en algunas aplicaciones industriales, como en plantas donde se deben separar grandes volúmenes de aire de altos hornos, craqueo catalítico y deshidrogenación de propano. Y eso es todo. Bien, bien completo. Lo único que yo les pediría es si pueden agregar una filmina más y colocar el tipo de compresor y cuáles son las características de presión y de caudal que trabaja cada uno para que sus compañeros puedan comparar. Al final, una filmina donde figuren todos los compresores que pusieron. Y sí, profe, agregamos. Normalmente, si es alto caudal, bajo caudal, si pueden hacer una referencia a qué es alto caudal o qué es una presión alta o una presión baja, a qué se refieren. Pero un cuadrito, solamente una tablita bien sencilla donde se pueda comparar y tener claro en qué caso se podría utilizar cada uno. Bueno, profe, vamos a agregar. Ok. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor. Bueno, antes de dar el tema de hoy, vamos a hacer una serie de anuncios, ¿no es cierto? Con estos terminamos todas las exposiciones de las operaciones unitarias y nos queda dependiente de ustedes que nos entreguen la parte final del trabajo integrador. O sea, la parte industrial no, es independiente de las otras dos, independientes relativamente, digamos, de las otras dos partes, ¿no es cierto? Están relacionadas sobre todo con la 1 porque ahí están las características del producto, pero en cuanto a proceso productivo es algo separado, digamos. Y eso, el plazo era hasta la semana que viene. Y después hay que comenzar con las exposiciones de ustedes. O sea, no nos quedan tantas clases, creo que quedan 6 clases o 7 clases nada más, incluyendo lo que corresponden a las clases para los parciales, ¿no? Los días. Profe, una pregunta, ¿cuándo es el parcial? Todavía es la anteúltima semana. No recuerdo, no tengo bien presente la fecha, pero... ¿El 20 y algo de noviembre por ahí? Sí. El 24, el miércoles 24. Y después a los recuperatorios van a ser de uno de los dos parciales. Y después seguramente vamos a tomar un recuperatorio en una mesa de la fecha de mesa de diciembre. Profe, los
la parte 2 de los TFI alcanzó a La parte 2, lo que falta corregir, se la vamos a enviar a la brevedad, pero como eso es una parte de laboratorio, es independiente de la parte 3, ¿no es cierto? En la parte 3 ustedes tienen que poner la parte de los procesos industriales. ¿Cuándo es la exposición entonces, profe? Y va a ser las primeras dentro de 2 semanas, ¿no es cierto? Ya le vamos a pasar la fecha. El 27, a partir del 27 sería. Empezarían con las exposiciones. Y para la entrega de la parte 13, que teníamos prevista, programada, era la semana que viene, ¿no es cierto? ¿Quedan preguntas? Morales, no entiendo la pregunta, ¿sigue siendo el 21? La fecha de entrega del tercero sí es el 20. 20, sí, que es el próximo miércoles. Sí. Profe, y para la exposición hay que hacer un PowerPoint igual que hicimos con esta Sí. exposición, digamos, ¿sí? Ahí está. Gracias. Profe, ¿y la exposición es tipo con el mismo formato que la de operaciones unitarias, el mismo tiempo, con el orden de exposiciones es por el número de grupo y esas cosas? En principio sí, y los tiempos también son similares, ¿no es cierto? Así que ustedes van a tener que, van a preparar un trabajo en Word, ¿no es cierto? Con información detallada, y después van a tener que hacer una selección de esa información que va a ser la que ustedes van a presentar el tema. Ok, ¿y se presenta solo la parte industrial? En la exposición, todo, digamos. O sea, O sea, es ok. una no tanto de la recopilación parte de de- laboratorio, ¿no es cierto? Pero sí de la parte industrial y de la parte, de la primera parte, ¿no es cierto? Bueno, sí. Dando más entendible. importancia a la parte industrial. Bueno, La filmina, tengan en cuenta que no es para que sus compañeros estudien. Entonces no es necesario volcar toda la información, como suelen hacer con las de operaciones unitarias. Presentan los diagramas, principalmente lo que es interesante ver son los diagramas de bloques, los diagramas de flujo de cada proceso. Y tienen que, obviamente, hacer la presentación de su producto, qué les tocó, bajo qué norma está regulado, el control de materia prima. Profe, en cuanto también tenemos que hacer el video ese haciendo el producto que nos tocó, ¿o no? Tipo mostrando, o no hace falta hacer el producto. Por ejemplo, a nosotros nos tocó levadura. Digo, hacer un video de nuestra levadura que hicimos o no. ¿Y la hicieron? ¿La pudieron hacer? No, pero digo para la exposición, No, hacerla para no, ahí. porque hay muchos productos que no se pueden hacer, digamos. O sea, uno tendría que hacerlo en un laboratorio o algo, no lo pueden hacer en su casa, ¿no es cierto? No pedimos eso. Está. Mm, eh, no sé qué. Bueno, me estaba diciendo la profesora Laura que hay una alumna que iba a exponer. Laura. Sí, pero tenía fecha para la semana que viene. Bueno, entonces dejamos para la semana que viene. Eso. Bueno. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la parte de alimentos, ¿no es cierto? Así que ya voy a... de preservación de alimentos. Esperen que... ¿ven la presentación o no? Sí, profe. Se ve el PowerPoint, no se ve... Ahí está. No se ve O sea, presentado. pantalla completa. Me quedaba la barra tapando los comandos. Sí. Todavía no se ve en presentación.
en pantalla completa. Ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a hablar entonces de la preservación de alimentos. Hay temas que vamos a tratar, voy a pasar un poco por alto, ¿no es cierto? Porque ya lo han estado hablando muy bien sus compañeros. Bueno, los alimentos, o sea, la composición de los alimentos en general, o sea, no digo todos, uno es agua, ¿no es cierto? ¿Qué otros componentes tienen los alimentos? Como proteínas, ¿cuáles son los otros? ¿Quién me ayuda? Vitaminas. Vitaminas, ¿qué más? Carbohidratos. Carbohidratos. Conservantes. Bueno, eso Grasa. no necesariamente, ¿no es cierto? Grasa, profe. Grasas, o sea, los mayoritarios son el agua, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos o las grasas, ¿no es cierto? Y después están lo que ustedes estaban dijeron ahí, las vitaminas y los minerales, ¿no es cierto? A los 4 primeros, ¿no es cierto?, lo vamos a llamar macronutrientes porque están en cantidades muy mayores, mucha mayor proporción. Y las vitaminas y los minerales normalmente se los llama micronutrientes, ¿no es cierto?, que siempre están en cantidades pequeñas. Y nuestro cuerpo también las necesita en cantidades pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, la conservación de los alimentos, en particular los que tienen agua, está asociada a lo que se llama la actividad acuosa, ¿no es cierto? O sea, el agua es lo que hace posible la vida, y así como hace posible nuestra vida, también hace posible la vida de los microorganismos, y eso también obviamente deteriora los alimentos en aquellos alimentos que hay microorganismos que afectan a su duración, ¿no es cierto? Bueno, entonces, una medida para hablar de la conservación de los alimentos es la actividad del agua, ¿no es cierto? Decíamos que los microorganismos necesitan el agua para poder vivir, y esa agua tiene que estar, digamos, disponible, por decirlo. Este agua está disponible para las reacciones que son biológicas, las reacciones físicas y las reacciones químicas. Y esta disponibilidad de agua varía de los alimentos. Y la forma de expresar esta disponibilidad de agua en los alimentos se llama actividad del agua, ¿no es cierto? La actividad del agua se define como la presión de vapor, la presión parcial del agua dentro del alimento y la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. O sea, esta actividad acuosa es en un valor siempre menor que 1, ¿no es cierto? Porque parte del agua está ligada a los alimentos, por lo tanto, ese no afecta o no genera una presión de vapor. Bueno, el alimento tiene agua que está en distintas maneras, ¿no es cierto? La primera, una parte del agua está directamente ligada a las moléculas digamos, del alimento, de la parte nutricional, y esta normalmente es lo que se llama monocapa, digamos, es una capa de agua que está adherida alrededor de las moléculas. Esta es agua ligada, ¿no es cierto? Después, y después hay otra porción de agua que forma las capas por encima de esa monocapa, y puede tener 2 o 3 capas encima de eso. Y después está el agua libre, ¿no es cierto? El agua libre es la que podemos extraer fácilmente, ¿no es cierto? Y que no está ligada, pues,
el agua que está entre la monocapa y las capas superiores están ligadas por las fuerzas, los enlaces que ustedes han visto, ¿no? ¿Qué es lo que liga las capas de agua? ¿Qué fuerzas? ¿Qué tipo de enlaces en particular intervienen acá? En el chat pusieron, profe. No, dígame porque yo no veo el chat. Puente de hidrógeno, dijo Joaquín. Puente de hidrógeno, muy bien. Entonces, puente de hidrógeno es uno de los principales enlaces que están interviniendo en asociar estas capas, digamos, la parte de la monocapa a las digamos, moléculas y después entre las primeras capas. Entonces, y después el agua libre está justamente más disponible. Bueno, para cada alimento existe una curva que muestra la evolución de la actividad acuosa, ¿no es cierto? De cómo sería la presión, decimos, del agua dentro del alimento y la presión del agua que corresponde a lo que ustedes estuvimos viendo nosotros en el diagrama de Molière, ¿no? La presión de equilibrio. Y esta es una isoterma de equilibrio, digamos. Se llama isoterma porque esta curva está dada para una determinada temperatura, ¿no? O sea, si cambiamos la temperatura, esta isoterma va a cambiar. En general, lo que sabemos es que la primera, digamos, esta capa es responsable de, cuando medimos la actividad acuosa hasta 0,2, ¿no es cierto? Entre un rango de actividad acuosa 0,2 y 0,6 intervienen lo que serían las capas siguientes de agua, y el agua libre es lo que da la mayor presión de vapor adentro, ¿no es cierto? Y entonces daría una presión de digamos, actividad acuosa más alta. ¿Cuál es el agua que está más disponible para los microorganismos? Y el agua más disponible es el agua libre, ¿no es cierto? Entonces, para poder conservar los alimentos, una de las cosas que podemos hacer es retirar el agua y entonces, digamos, reducimos la actividad acuosa. Bueno, esta curva que vimos de esta isoterma, perdón, me fui para atrás. La isoterma que vimos de equilibrio, esta corresponde a la acción de absorción, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros rehidratamos el alimento, en general la curva es distinta. ¿Por qué? Porque el alimento sufre cambios en el proceso de retirar el agua y no se vuelve digamos, no vuelve a quedar igual a como estaba originalmente. Eso lo podemos experimentar, ¿no? Si ustedes agarran una pasa de uva, por poner un ejemplo, o una pasa de ciruela, y por más que la pongan en agua mucho tiempo, no van a volver a tener una uva, ¿no es cierto? Así que cambia en cambios en los alimentos, y esta isoterma es distinta para la desorción que para la absorción. Este fenómeno se llama histéresis, ¿no es cierto? Y cuando uno estudia conservación de alimentos, eso lo tiene, y alimentos que después se tienen que rehidratar, es muy importante analizar. Bueno, ¿qué microorganismos actúan en distintas situaciones, ¿no es cierto?
Cuando yo tengo actividad acuosa baja, o sea, menos de 0,2, que sería en este punto, vamos a ver. En esta situación, en general, no hay desarrollo de microorganismos. Los microorganismos pueden ser bacterias, levaduras, hongos, y también después aparecen las enzimas, ¿no es cierto? Que son, ¿qué eran las enzimas? ¿Vieron o no? ¿Alguna definición? Normalmente hablamos de que son catalizadores biológicos, ¿cierto? Son ciertas proteínas que intervienen en las velocidades de reacción de las reacciones biológicas, ¿no es cierto? Entonces, aparecen la actividad enzimática, que siempre está en general ligada a, digamos, actividades acuosas mayores de 0,2. Los procesos que se siguen dando con baja actividad acuosa son en general la oxidación, ¿cierto? La oxidación son las reacciones de los alimentos, de las moléculas, y que reaccionan con el oxígeno que puede ser del aire o disponible, digamos, y dando compuestos degradados, ¿no es cierto? Bueno, entonces, acá en este cuadro vemos en qué rango de actividad acuosa actúan los distintos microorganismos. Por eso es que si queremos conservar los alimentos, una de las técnicas es esta, la deshidratación. O sea, eliminamos el agua, reducimos la actividad acuosa hasta un valor que hace de que no se puedan desarrollar estos microorganismos. Bueno, en los alimentos pasan, hay cambios bioquímicos, o sea, y no microbianos, y también bioquímicos microbianos, ¿cierto? Algunos de los cambios que ocurren son las pérdidas de los glúcidos, ¿no es cierto? Puede cambiar el contenido de las sustancias nitrogenadas, o sea, las proteínas, ¿no es cierto? Puede haber oxidación y con ello pérdida de las vitaminas, las vitaminas que se degradan por la pérdida de agua, ¿no es cierto? Pueden sufrir cambios de color, o sea, pueden haber cambios en el sabor y en el aroma. También cambios en la consistencia. Son todos cambios que tienen origen bioquímico, pero no microbiológico, ¿no es cierto? Y hay cambios que son debido a los microorganismos, ¿no es cierto? Algunos de ellos son la pérdida de los nutrientes, ¿no es cierto? Porque los microorganismos están afectando esos, o se alimentan de esos nutrientes. Puede haber cambios en las características externas, ¿no es cierto? Esto es lo que normalmente percibimos, o sea, cuando se pudre algo, o sea, porque tiene un deterioro importante por efectos microbianos, ¿no es cierto? Que vemos en algunos casos de forma moho, en otros casos se deteriora y forma, digamos, queda con olor feo, o distintas formas de presentación. También hay desarrollo de la actividad enzimática, ¿no es cierto? Pues los mismos microorganismos generan sus enzimas, ¿no es cierto? Y cuando están dadas las condiciones como esto de alta actividad acuosa y las temperaturas propicias para el desarrollo de microorganismos, estos se van a reproducir en condiciones altas velocidades, ¿no es cierto? Y eso va a provocar también el deterioro rápido de los alimentos. Entonces, eventualmente pueden aparecer metabolitos, ¿no es cierto?, que tengan potencial, que son tóxicos. Sabemos que muchos alimentos, cuando se entran a deteriorar, se vuelven
pueden ser tóxicos para nosotros, ¿cierto? Pueden producir enfermedades. Buena parte de las... no buena parte, hay muchas enfermedades que están ligadas a los alimentos que son normalmente las que llamamos enfermedades de transmisión alimentaria, que son las zetas. Bueno, ¿qué métodos vamos a utilizar para conservar los alimentos? Algunos de los métodos van a, digamos, ustedes ya estaban hablando hoy, ¿no es cierto?, de la pasteurización y de la esterilización, ¿no es cierto? En general, cualquier método altera, aunque sea mínimamente, los alimentos, pero lo que se busca es tener el menor grado de deterioro, aunque no siempre esto es lo que se busca, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos sí queremos que no se degraden los alimentos. No tenemos que incorporar contaminantes. O sea, tenemos que poder manipular a veces las condiciones del medio para que este sea adverso, ¿no es cierto? Y tampoco, en muchos casos de la construcción, tenemos que trabajar sobre los contaminantes o los microorganismos que puedan afectar a la duración para provocar su reducción, su destrucción o su eliminación, ¿no es cierto? ¿Qué métodos vamos a usar? Y uno de los métodos que tenemos es modificar el pH, ¿no es cierto? La disminución de pH puede estar dada por medios artificiales, o sea, nosotros agregamos ácidos, o por la fermentación. La fermentación controlada modifica el pH y esto contribuye a la duración de los alimentos. A ver, ¿pueden decirme algún alimento que por fermentación disminuya el pH? ¿Pueden darme el nombre de algunos alimentos? Algunos estuvieron muy en los medios de estos últimos días. No me escriban en el chat. No escucho a nadie. Hace poco, ¿qué se estableció acá en la Argentina? ¿El Día Nacional de qué? Ah, del quincho. Del kimchi, ¿no es cierto? El kimchi es un alimento fermentado que la verdad no lo conozco, pero me imagino que debe ser en cierto aspecto parecido al chucrú, ¿no es cierto? Entonces, el chucrú, el kimchi, son alimentos en los cuales hay una fermentación. Esta fermentación modifica el pH y esta reducción del pH hace de que se puedan conservar más tiempo, ¿no es cierto? Esto es por una fermentación natural, ¿no es cierto? Y controlada. Los otros alimentos que también consumimos habitualmente, que tienen una disminución de pH, es el queso, ¿no es cierto? O el yogur. Donde hay una disminución del pH y eso contribuye a su duración. Bueno, entonces, esta es una manera. La acidificación artificial sería, en el alimento sería el escabeche, ¿no es cierto? Cuando uno le agregamos vinagre, ¿no es cierto? Las vinagretas. También hay, digamos, hay muchos otros alimentos en los cuales se modifica artificialmente el pH, ¿no es cierto? Bueno, la otra de los procedimientos es la eliminación del agua, ¿no es cierto? Con ello disminuimos la actividad acuosa y digamos, hacemos que el alimento sea
digamos, no sea agradable para los microorganismos para desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces esto se puede hacer por quitar el agua o agregar algún sólido como el azúcar, ¿no es cierto? O sal. En algunos casos esto es combinado, ¿no es cierto? O sea, como cuando preparamos las mermeladas o los dulces, que por un lado retiramos agua y por otro lado agregamos azúcares. Los azúcares también modifican la actividad acuosa, ¿no es cierto? En otros casos es evitando la presencia de oxígeno, ¿no es cierto? O sea, cambiando el potencial de óxido de reducción. Prácticamente todos los microorganismos aeróbicos viven a través de alguna reacción de óxido-reducción, ¿no? Nosotros vivimos gracias a la reacción digamos, del metabolismo de los azúcares, por ejemplo, ¿no es cierto? Que nos da energía. Por eso entonces el azúcar se combina con el oxígeno, una reacción, podemos decir, de oxidación, y se libera energía y se generan los otros subproductos que, en el caso nuestro, ¿cuál es? En la reacción aeróbica del oxígeno con la glucosa, por poner, se genera agua, energía, y ¿cuál es el otro producto de la reacción? Puede ser dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, si yo elimino el oxígeno, impido que se desarrollen todos los procesos que requieren oxígeno, ¿no es cierto? Que pueden ser procesos biológicos, o sea, los microorganismos que son aeróbicos, y también algunos procesos químicos, porque hoy estuvimos hablando, recuerden que los procesos químicos podían desarrollarse con actividades acuosas bajas, inclusive nulas, ¿no es cierto? Entonces, para eso se hace el envasado al vacío, se inyectan gases inertes, o se hacen lo que se llaman las atmósferas controladas o atmósferas modificadas en los alimentos, ¿no es cierto? Como hay muchos alimentos que tienen estas atmósferas controladas. Bueno, entonces volvemos a esto, mirando, decimos, o sea, si nosotros vamos quitando el agua, vamos impidiendo que se desarrollen microorganismos, pero no impedimos la oxidación. Bueno, procedimientos. Bueno, algunos de los procedimientos, en general acá estamos hablando de la actividad acuosa, pero también uno de los procedimientos es la adición de conservantes, como dijeron hace un rato, no sé, todos ustedes. Los conservantes son sustancias que son inhibidoras del crecimiento de ciertos microorganismos y que no nos afectan a nosotros en las cantidades que se usan. Entonces los podemos usar para mejorar la duración de los productos. Buena parte de los alimentos tienen conservantes, ¿no es cierto? Eso también, o sea, más allá de que podemos discutir de que son buenos o malos, hace posible que podamos consumir los alimentos y estos puedan llegar a nosotros de sus lugares de origen, ¿no es cierto? Bueno, las otras de los procedimientos es el uso del calor o del frío, ¿no es cierto? El uso del calor, ustedes ya lo estuvieron viendo en la presentación del grupo, ¿no es cierto?, que habló de la esterilización y de la pasteurización. Y la del frío es la refrigeración o congelamiento, ¿no es cierto? Refrigeración es lo que practicamos normalmente nosotros en nuestra casa con la heladera, y también eventualmente hacemos la congelación. Y también se utilizan mucho ahora los alimentos congelados, ¿no es cierto? También podemos combinar varias cosas, por ejemplo,
hoy mencionaba el queso, ¿no es cierto? Que el queso es sometido a un proceso de fermentación. Esta fermentación modifica el pH, pero el queso es, digamos, para hacer el queso hemos eliminado parte del agua de la leche, ¿no? Entonces nos están quedando las proteínas y las grasas, sobre todo, y agua, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera también estamos reduciendo la actividad acuosa. Y después, por último, se lo envasen. Un envase que es impermeable al oxígeno, ¿no es cierto? No todos los quesos, digamos, pero si no se le hace algún recubrimiento. De esta manera aumentamos la duración. En las mermeladas o en los conservas dulces, lo que hacemos es deshidratarlo y agregarle azúcar, ¿no es cierto? Y obviamente envasarlo, ¿no es cierto? Bueno. Hay otras formas de conservación, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo actuamos sobre los microorganismos. Si los destruimos, esto lo podemos hacer con calor, y esto es lo que estuvieron hablando los compañeros sobre pasteurización y esterilización. Pero también hay otros métodos como las radiaciones ionizantes, que el método de conservación se llama irradiación, y este es digamos, una forma que se utiliza poco en Argentina, pero está cada vez tendiéndose a usar más, ¿no es cierto? La otra es la acción, el agregado antiséptico, que antiséptico es algo que va contra la vida, ¿no es cierto? Entonces, por eso le agregamos los conservantes, agregamos los ácidos para modificar el pH, o podemos agregar alcohol, ¿no es cierto? Que también modifica la actividad acuosa. Entonces, hay ciertos alimentos que los conservamos en alcohol. También se pueden destruir los microorganismos por acción mecánica, ¿no es cierto? Entonces, hay un mecanismo de conservación que se llama ultra altas presiones, que normalmente trabaja, somete a algunos, o sea, no todos los alimentos se conservan por este método, digamos, pero somete los alimentos, en general alimentos que son acuosos, a presiones por encima de 200 atmósferas, y de esa manera los microorganismos se destruyen. Y si no, puede ser por acciones combinadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cocción y alguna otra acción. Otra de las maneras de, digamos, de prevenir la acción de microorganismos son lo que se llaman los efectos de barrera, que una de estas es las bajas temperaturas. Con las bajas temperaturas no matamos los microorganismos. Lo que hacemos es evitar que se reproduzcan, ¿no es cierto? Entonces, para eso refrigeramos o congelamos. Ninguno de estos métodos elimina los microorganismos, simplemente inhibe su crecimiento. Por eso que cuando hablamos de estos temas de los alimentos refrigerados o congelados, una vez que lo descongelamos, los microorganismos vuelven a crecer como estaban antes, digamos, y cuando uno, digamos, hace ciclos o sea, que no se deben lo congelamos, lo descongelamos y lo volvemos a congelar, cuando lo descongelamos finalmente, el contenido de microorganismos es mucho más alto que el inicial, entonces se deterioran muy rápido. Por eso es que hay que evitar esto de sacar y poner del frío, ¿no? Otra de las maneras es lo que estábamos hablando de las atmósferas modificadas, es decir, yo elimino el oxígeno, con eso controlo los microorganismos aeróbicos. O sea, nos quedarían los microorganismos anaeróbicos, pero en general no hay tantos microorganismos anaeróbicos presentes en los alimentos.
sea, o hay en determinadas situaciones, ¿no es cierto? El otro es reducir la cantidad de agua, que es lo que estábamos hablando. La deshidratación, que estamos sacando el agua que está, digamos, con actividad acuosa 0,2, 0,3 o menos. Y después la otra es el secado completo, ¿no es cierto? Como que sería la leche en polvo, que bajamos la cantidad de agua muy bajo. Otro de los métodos es la liofilización, que es evaporar el agua, pero con vacío y con frío, ¿no es cierto? Entonces, no lo sometemos con calor, sino que de esta manera no se, digamos, se mantienen muchas de las propiedades de los alimentos. Si bien es un método que es muy caro, ¿no es cierto? Otra de las maneras es, si no lo deshidratamos completamente, le quitamos buena parte del agua, entonces los concentramos y hacemos un alimento concentrado, como podría ser la leche condensada, ¿no es cierto? Algunos jugos que son de fruta que concentrados, que después los usamos de esa manera, y ya sea en la casa o industrialmente, y los volvemos a restituir, ¿no es cierto? Bueno, lo que estábamos, también dijimos, la incorporación de inhibidores. La sal es un inhibidor, lo ponemos en salmuera, modificamos pH. Y la otra que hacemos es la eliminación, ¿no es cierto? Por retirar los microorganismos del alimento, y esto se da no solamente en unos pocos alimentos, que lo podemos hacer por filtración, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer una separación física y hacemos lo que se llama ultrafiltración o nanofiltración. Obviamente que esto sirve para algunos alimentos, ¿no? El deshidratado es quitar la humedad, ¿no es cierto? Con esto impedimos la actividad de los microorganismos, pero pueden continuar la actividad de las enzimas, ¿no es cierto? Hay varias maneras de deshidratarlo, pueden ser con secados, o con deshidratado. En general se habla de desecación cuando el producto tiene un porcentaje de agua entre 0,12, 0,14 o más. Y la deshidratación trata de eliminar a un nivel prácticamente próximo a cero. En cualquiera de estos casos, en general, el alimento no se deteriora, ¿no es cierto? Buena parte de los alimentos que nosotros consumimos, la harina de trigo, el arroz, los fideos, tienen un contenido de agua que está alrededor de 0,12. Bueno, eso va a depender del producto y también de las normas que tienen que cumplirlos. Bueno, los sistemas de deshidratación que tenemos. Bueno, ¿alguna pregunta? Discúlpenme, voy rápido. Bueno, Parece que no, profe. Bueno, parece que no. ¿Cómo podemos deshidratar? Y bueno, podemos secar, ¿no es cierto? Para secar podemos utilizar el sol, aire caliente, podemos poner en contacto con superficies calientes, podemos utilizar fuentes de energía radiante o microondas, o podemos hacer la liofilización que estamos hablando. El secado solar es un método, podemos decir, primitivo, digamos. Se utilizó mucho y ahora se está volviendo a usar en función de un secado más conservacionista y una conservación más natural. Entonces acá lo que utilizamos es la energía del sol, que puede ser aplicada directamente a los alimentos, o para calentar el aire y de esa manera desecarlo por un desecador de aire caliente, ¿no es cierto?
en muchos casos hay algunos alimentos o en algunos métodos que se ponen directamente al sol, ¿no es cierto? Y en otros casos utilizamos la energía del sol para calentar aire, ¿no es cierto? Acá hay un secadero solar indirecto, ¿no es cierto? Indirecto porque no es la luz del sol y el calor del sol directo el que seca el alimento, sino que se calienta el aire y este aire caliente es lo que provoca el secado del producto. Este es un método mejor porque podemos controlar las condiciones, ¿no es cierto? Si nosotros a veces ponemos directamente al sol, la radiación UV puede afectar el producto, y si no tenemos una superficie como un vidrio que lo cubra, el alimento se puede sufrir la contaminación que haya en el aire. Bueno, el secado con aire caliente en principio puede ser similar a lo que estábamos viendo, pero utilizamos un combustible que puede ser en forma directa, utilizando los gases de combustión, o en forma indirecta, calentando el aire, ¿no es cierto? Una de las maneras son los secaderos de bandeja. En general se utilizan para producciones que no son muy grandes, que este es el esquema, ¿no es cierto? Pongo los materiales, los alimentos en bandejas, estas bandejas están en carros, y después se hace circular aire, digamos, se provoca una corriente de aire y se calienta. Hay que ir retirando parte del aire húmedo para poder sacar el agua, ¿no es cierto? Acá son válidas todo lo que habíamos visto ustedes en balance de masa, ¿no es cierto? Yo tengo que retirar el agua del alimento, pero a su vez tengo que sacarla del equipo para que después, cuando yo retiro el alimento, esté seco, ¿no es cierto? Si no, se va a ir saturando el aire y va a dejar de secar. Otro de los métodos de secado es el secado por atomización, ¿no es cierto? O sea, yo lo que hago es pulverizar el líquido en forma de gotas muy chiquititas, y de esa manera provoco el secado, es un secado rápido. Los sistemas de calefacción pueden ser de forma directa, nosotros podemos por intercambiador de calor, o también puedo calentarlo con resistencias eléctricas. Y para la pulverización de los líquidos, o sea, solamente podemos secar por atomización alimentos líquidos como la leche o los jugos, ¿no es cierto?, que prácticamente no tengan partículas sólidas. Entonces hay distintos sistemas para poder generar las partículas, las microgotas, ¿no es cierto?, que pueden ser con rodete centrífugo, con toberas. Las toberas pueden ser por líquido de presión o pueden ser con aire a presión, ¿no es cierto? Estos son algunos de los diseños que se pueden hacer, ¿no es cierto? En general, lo que más se utiliza es esto que estamos acá, ¿no es cierto?, que son los secaderos spray, donde se inyecta el alimento de forma pulverizada en la parte superior, y hay una corriente de aire que tiene forma, digamos, que está inyectada tangencialmente y provoca que gire, y esto provoca por fuerza centrífuga que las partículas se vayan quedando en las paredes y después se separen. Entonces, de esta manera, al inyectar aire caliente se secan las partículas, y por la forma del equipo y la forma con que se inyecta el aire,
también se van separando las partículas ya secas del aire. También podemos secar por contacto con superficies calientes, ¿no es cierto? Uno de los secaderos que se utilizan en la industria es el secadero de rodillos. El secadero de rodillo es un rodillo que está calentado internamente, un tambor, digamos, sobre el cual se va volcando, puede ser un líquido, puede ser una pasta, ¿no es cierto? Y al estar en contacto con el tambor caliente, se evapora el agua y después retiramos los sólidos. Este método ahora no se utiliza tanto, pero así fue como se hacía la leche en polvo en la primera época, ¿no es cierto? Se secaban con secadores de tambor. La otra es la conservación por calor, que provoca la destrucción o la reducción de los microorganismos, ¿no es cierto? Y la destrucción de enzimas, y tiene efectos negativos. Alguno de ellos es que se alteran algunas proteínas. Que se alteren las proteínas no siempre es malo, ¿no es cierto? En algunos casos no afecta a la calidad nutricional. Lo que sí afecta en general es la destrucción de las vitaminas, ¿no es cierto? Bueno. En general, los tratamientos térmicos lo que buscan es eliminar los microorganismos patógenos y reducir los efectos de los no patógenos, ¿no es cierto? Alguna de las cosas que podemos hacer es la cocción, ¿no es cierto? Las otras son la pasteurización. De esto voy a hablar muy poquito porque ya hablaron bastante y bien sus compañeros. Así que plantear que la pasteurización es cuando trabajamos a temperaturas de menos de 100 grados y hay pasteurizaciones que son a baja temperatura y largo tiempo, o a altas temperaturas y cortos tiempos, donde obviamente va cambiando, ¿no es cierto? Esto lo podemos hacer en procesos continuos o discontinuos, ¿no es cierto? En general, los de alta temperatura y corto tiempo solamente se puede hacer en procesos continuos porque, digamos, si no el tiempo de calentamiento ya hace de que se esté sometido mucho tiempo a temperatura, ¿no es cierto? Bueno, después está la destrucción, que era lo que habían hablado de las temperaturas por encima de 100 grados, ¿no es cierto? ¿Cómo se conservan los alimentos de pH bajos? En general lo que uno busca es inactivar enzimas y reducir los efectos de los microorganismos. Y hay tiempos y temperaturas. Ustedes en las bibliografías van a encontrar en los libros de conservación de alimentos las curvas que dan de tiempo y temperatura para los distintos tipos de alimentos. Se conservan los jugos, se conservan las cervezas, ¿no es cierto? Todo esto tiene pH bajos, y otros alimentos que se conservan que tienen pH mayor de 4,5 son la leche, ¿no es cierto? Y el huevo líquido. Nosotros no estamos acostumbrados, pero industrialmente también se comercializa huevo líquido y también huevo en polvo, ¿no? En general, la mayor parte de nuestros alimentos son de pH ácido, ¿no? Tenemos pocos alimentos de pH alcalino. Ejemplos de lo que estábamos viendo, la diferencia entre la pasteurización y la esterilización,
es lo que ustedes ven normalmente, ¿no es cierto? Está la leche que viene en sachet, normalmente es leche pasteurizada y tiene, digamos, un periodo de actitud relativamente corto, ¿no es cierto? No llega a un mes. Y la que viene en cajitas es lo que llamamos la leche larga vida, ¿no es cierto? Que está esterilizada. Entonces, y esa se conserva a temperatura ambiente por periodos largos de tiempo. De los equipos, ustedes ya estuvieron hablando, ¿no es cierto? De los intercambiadores de calor de tubo, de un paso, de múltiples pasos. También hemos visto los intercambiadores de calor, los intercambiadores de calor de placa. Otro de los tratamientos térmicos que se puede hacer es el escaldado, ¿no es cierto? El escaldado es un tratamiento de baja duración y que en general es superficial, ¿no es cierto? Está por la parte por encima y lo que busca acá es preservar ciertos efectos, ¿no? Uno de ellos es la inactivación de las enzimas, ¿no es cierto? Hay muchas enzimas que lo que ustedes hemos hablado acá, digamos, estamos hablando acá en las imágenes, también mencionaron ustedes el pardeamiento enzimático, ¿no es cierto? La reacción de Maillard. Entonces, si yo someto a temperatura el alimento, inactivo esta enzima y preservo el color. Y evito el pardeamiento, entonces. También podemos eliminar gases, se puede eventualmente incrementar la densidad, eliminar parte del oxígeno que está presente a través de este calentamiento. En algunos casos se buscan favorecer unas propiedades mecánicas, ¿no es cierto? Esto es un equipo de escaldado de vapor. En general, hay un proceso de lavado y un proceso después de inyección de vapor superficial y después un enfriamiento, ¿no es cierto? El enfriamiento hace de que se siga cocinando, podemos decir, el producto. Esto se utiliza en algunos alimentos, en otros no aparece esta etapa, ¿no es cierto?, de enfriamiento. Uno de los alimentos que están sometidos a este proceso de tratamiento térmico superficial con vapor son las pastas frescas de larga vida, ¿no es cierto? Los ravioles, los que vienen en los blister, donde se somete a una pasteurización de este tipo. Esto es para otro tipo de productos, no son los únicos. A veces el escaldado tiene el propósito de pelar o de eliminar ciertos microorganismos superficiales. Y el escaldado tiene efectos, limpia la superficie, lo deja brillante en parte. Si tenemos almidones, parte de los almidones se gelatinizan, por lo tanto te queda la superficie brillante, ¿no? En algunos casos se agregan ciertos sales como carbonato de sodio, óxido de calcio para mantener el color y para contribuir a la conservación. Y en general el escaldado no afecta al aroma, y porque busca sobre todo tratar la parte superficial. Bueno, la esterilización para los líquidos es lo que ustedes están hablando, los procesos de ultra alta temperatura, que se suele llamar UHT, ¿no es cierto? Esto se hace en los líquidos sometiendo a presiones altas y tiempos cortos, ¿no es cierto? Pero en los
en los productos que están envasados se utilizan lo que se llama autoclaves. Eso es lo que mencionaba el ingeniero Alquier, ¿no es cierto? Hoy que ustedes habían tratado solamente de líquidos y también se pueden pasteurizar o esterilizar los productos que están envasados, ¿no es cierto? Para ello se utiliza estos equipos que se llaman autoclaves, ¿no es cierto? Donde cargamos el autoclave y los sometemos a temperatura y presión durante un cierto tiempo y después lo descargamos, ¿no? De esta manera se logra el tratamiento de los alimentos envasados que están envasados en envases que no sean plásticos, ¿no? Digamos. O sea, las latas, los frascos, ¿no es cierto? Y esto es un modelo como es un autoclave adentro, ¿no es cierto? Lo que se hace es, se cargan los alimentos, o sea, los envases, podemos decir, después se cierra, se extrae el aire, se inyecta vapor y esto se deja un cierto tiempo hasta que se asegure de que el material, digamos, envasado en la parte interior alcance la temperatura y el tiempo de pasteurización. Para facilitar y reducir los tiempos, hay autoclaves que van girando, ¿no es cierto? Entonces, al haber movimiento dentro del recipiente, se mejora la transferencia de calor y se hace que el tratamiento sea más rápido. Hay equipos de pasteurizadores o esterilizadores continuos, ¿no es cierto? Uno de los productos que se utilizan en pasteurizadores continuos es, por ejemplo, la cerveza, ¿no es cierto? La cerveza se pasteuriza embotellada y se los pasteuriza en un equipo, un túnel de pasteurizado continuo. En el caso de la cerveza, no se requiere presiones por encima de la atmosférica porque, como estábamos viendo antes, tiene un pH ácido, podemos con 60, 70 grados, dependiendo del tiempo, ¿no es cierto?, podemos pasteurizar la cerveza. Entonces no necesitamos presiones altas. Bueno. Algunos de los efectos, ¿no es cierto? El tratamiento térmico tiene efectos sobre los alimentos, puede provocar la hidrólisis de carbohidratos, puede afectar los lípidos, pero en general no afecta el valor nutricional, ¿no es cierto? En general todas las proteínas coagulan, ¿no es cierto? Las proteínas coagulan alrededor de 60, 70 grados, ¿no es cierto?, dependiendo de las proteínas. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo quedan las proteínas coaguladas? No, profe, nunca vi. Nunca vieron. No, Estás profe. mintiendo. ¿Nunca cocinaron un huevo? Sí, exactamente. Nunca. Andan mal en la cocina. ¿Nunca cocinaron un huevo duro? ¿Un huevo frito? ¿Nunca vieron cómo cambia la proteína del huevo? Ah, bueno, Bueno, eso sí, sí, no lo había relacionado con esto. Bueno, o sea, eso es la coagulación de las proteínas que se da en este caso por el calor, ¿no es cierto? Entonces la clara del huevo queda blanca y la yema cambia de color, ¿no es cierto?, y de textura. Entonces eso es lo que ocurre, ¿no?, con las proteínas. El huevo es el ejemplo más
clarito que vemos porque lo vemos muy frecuentemente, ¿no es cierto? Bueno, esta evolución no afecta para nosotros las propiedades nutricionales. Bueno, lo que puede afectar en cuanto a los alimentos son las vitaminas, ¿no es cierto? En general, ustedes saben que hay vitaminas que son solubles en líquidos y hay vitaminas que son solubles en grasa, ¿no es cierto? En general, las que están solubles en agua son más afectadas por el calor que las que están disueltas en grasa, ¿no es cierto? Entonces, una de las vitaminas que está soluble en agua es la vitamina C. Entonces, con tratamientos térmicos en general tiende a perderse la vitamina C. Entonces, ustedes me van a preguntar cómo el jugo que compro yo dice con vitamina C, ¿no es cierto? El que viene en polvo o algo. ¿Cómo es que tiene vitamina C si acá le estamos diciendo que quedan destruidas por el calor? Bueno, en general las vitaminas C se agrega después, ¿no es cierto? Se puede agregar. Entonces, para digamos, volver a mantener, a darle el contenido de vitaminas a estos jugos. Perdón. Bueno, el video de la clase va a estar subido en breve a YouTube y después vamos a subir la presentación. ¿Preguntas? ¿Puedo hacer una pregunta que no tiene que ver Bueno, con la clase? lo que vemos acá de alimentos van a ser algunas de las preguntas de teoría, ¿no es cierto? Profe, ¿puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema de la clase? Sí. El TFI, la parte de 3, ¿cuándo más o menos se entrega? Eso ya estuvimos hablando hoy, ¿no es cierto? Y dijimos que la fecha es la próxima semana. Miércoles 20, creo que había dicho la profe Laura. Sí. Gracias. Y después hay que hacer las exposiciones, ¿no? Esto también se lo vamos a subir, se lo vamos a comunicar por los otros medios que tenemos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En el segundo parcial entra a partir del taller 7. Las preguntas de teoría. Claro, la práctica sería. Sí, sería balance de energía. Sí. Lo único que tengan presente de que en general en los balances de energía también hay balance de masa, ¿no es cierto? Aunque no tan, a veces tan, digamos, cálculos tan elaborados como los que vimos en la primera parte, ¿no es cierto? Pero siempre en general hay un balance de masa también incluido. Ok, profe. ¿Y de teoría desde dónde entra? O sea, Y de teoría, lo que estuvieron viendo en las presentaciones que hicieron sus compañeros de las operaciones y lo que hemos hablado nosotros en las distintas clases, ¿no es cierto? Bueno, profe, muchísimas gracias. Un comentario para aquellos que tienen dentro de sus trabajos de integradores algún proceso con alimentos. Ten en cuenta los métodos de conservación que vimos hoy, porque en la exposición tienen que relacionarlos. Si van a explicar el proceso industrial, seguramente algún método de conservación tiene. Entonces no es solamente mencionar, sino por lo menos hacer una breve explicación, o les podemos preguntar al respecto y tienen que saber el mínimo fundamento teórico.
Para aquellos que tienen alimentos, obviamente.